Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco del sensor de humedad FC28. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar sus dos placas conductoras, las vamos a sumergir en este vaso y vamos a visualizar tanto el valor de humedad como el porcentaje de humedad en nuestra pantalla LCD 4x20. Vamos a hacer una demostración rápida. Vemos que fuera del agua nuestro sensor de humedad está marcando alrededor de menos 2%, lo que equivaldría a 1023 en el valor de humedad. Ahora, si sumergimos nuestro sensor de humedad, vamos a ver que estamos llegando casi al 100%, ¿no? Entonces el valor de porcentaje está disminuyendo y se va a acercar al 100%, ya que se está estabilizando la señal. Ahora vamos a ver cómo funciona este sensor. Entonces hablemos un poco del sensor de humedad FC28. La programación de este sensor la vamos a hacer en el microcontrolador PIC16F877A y vamos a utilizar el lenguaje C para la programación de este sensor. Entonces, este sensor utiliza la conductividad entre sus terminales para determinar parámetros relacionados a la humedad. El principio de funcionamiento consiste en dos placas separadas entre sí, una cierta distancia. Ambas placas están hechas de un material conductor. Si existe humedad, se creará un puente conductor entre las placas, lo cual será detectado por un circuito de control que consta de un amplificador operacional, en este caso el LM393, el cual convertirá la conductividad registrada a un valor analógico que podrá ser leída por cualquier microcontrolador. Seguidamente, sabemos de que este sensor posee dos salidas, una de tipo analógico y la otra de tipo digital. La salida digital entregará un pulso bajo cuando haya conductividad suficiente entre las dos placas. Eso quiere decir que cuando tengamos una máxima conductividad vamos a obtener un valor bajo en nuestro pin digital. El umbral de disparo se establece ajustando el potenciómetro del circuito de control. En la salida analógica, el nivel de voltaje dependerá directamente de cuánta humedad haya en el suelo. Entonces, al lado derecho tenemos una imagen que nos muestra el diagrama esquemático de nuestro circuito o de nuestro sensor FC28, el cual a mano derecha vemos que hay 4 pines. El primer pin es el pin de alimentación. Este sensor se alimenta con un rango de voltajes, los cuales van de 3.3 voltios a 5 voltios en corriente continua. El segundo pin es el pin de tierra. El tercer pin, el que tenemos como D0, este pin es la salida digital, mientras que el cuarto pin, el A0, es la salida analógica. También podemos ver que tenemos dos LEDs. El primero va a ser el LED de encendido, mientras que el segundo es el LED que nos va a indicar si nuestro sensor está enviando algún tipo de señal, ya sea analógica o digital. Otro punto importante es el dispositivo potenciómetro que tenemos en nuestro sensor, el cual nos va a servir, como ya habíamos leído, para determinar el umbral de conductividad o el set point para nuestra salida digital. Luego en la parte izquierda tenemos dos pines. Estos pines van a ser las conexiones hacia nuestras placas conductoras. El pequeño cálculo que hice aquí fue para hallar la fórmula que debemos ingresar a nuestra programación y de esa manera poder visualizar el porcentaje de humedad en nuestra pantalla LCD 4x20. Para esto tenemos que utilizar el método de prueba y error. Este método consiste en introducir el sensor en un vaso de agua. Mientras que el sensor esté introducido en el vaso de agua, vamos a obtener la humedad máxima, que en este caso va a ser de 420. Luego la humedad mínima va a ser al aire libre, ¿no? Entonces retiramos el sensor del vaso y he obtenido un valor de 1023. Seguidamente lo que tenemos que hacer es trazar nuestra recta. En el eje de las abscisas vamos a poner los valores de humedad, mientras que en el eje de las ordenadas vamos a poner los porcentajes de humedad. Entonces reemplazamos los valores máximos y mínimos en el eje de las abscisas y nuestro porcentaje de humedad, que va a ir de 0 a 100. Entonces sabemos que para 420, que es un valor en humedad, nos va a corresponder el 100%.
ya que eso va a determinar que está dentro del agua nuestro sensor, ¿no? Y para un valor de 1023 el porcentaje de humedad va a ser 0, lo cual nos indica que hay 0 humedad, valga la redundancia. Después de haber trazado nuestra recta nos damos cuenta que la pendiente va a ser negativa, ya que la pendiente está inclinada hacia esa dirección. Entonces hallamos la pendiente, para lo cual utilizamos esta fórmula clásica. Reemplazamos los puntos de intersección, el de aquí y el que tenemos aquí, ¿no? Y de esa manera hallamos nuestra pendiente, que en este caso, como ya habíamos visto, sale negativa, que es 0.17. Seguidamente reemplazamos cualquiera de nuestros dos puntos en la ecuación de la recta, ya que estos puntos satisfacen la recta. Por último, obtenemos nuestra ecuación de la recta. Entonces esta ecuación nos va a permitir determinar el valor en porcentaje que nos va a brindar nuestro sensor. Aquí ya tenemos a nuestro sensor montado en nuestro circuito. Es el sensor FC28. También tenemos sus dos plaquitas de conductividad, las cuales van a ir alimentadas a una fuente de alimentación de 5 voltios. La fuente de alimentación la estamos sacando de nuestra tarjeta Arduino. Solamente estamos utilizando lo que son los pines de 5 voltios y de tierra, no estamos dándole otra función a esta tarjeta Arduino, ya que la programación la estamos haciendo en el PIC 16F877A. Los valores analógicos que nos va a enviar nuestro sensor los vamos a poder visualizar mediante esta pantalla LCD 4x20. Como les había indicado en la parte de la fórmula, vamos a utilizar un vaso con agua para determinar el valor máximo y mínimo de humedad. Lo que tenemos que hacer es introducir nuestro sensor. Mejor dicho, cuando está al aire libre, nuestro sensor está marcando alrededor de 1023, como ya habíamos visto. Si yo introduzco el sensor en el agua, vamos a ver de que nuestro valor va a llegar a los 420, ¿no? Y allí se va a estabilizar. Entonces nos fijamos en la cuarta fila y vemos cómo sobrepasó los 420, ¿no? Entonces el promedio que yo le he puesto fue 420 cuando está totalmente sumergido. Sumergimos un poco más, corroboramos, y 422, 21, y se tiene que estabilizar en ese valor. Entonces yo lo he dejado en 420 y como máximo 1023. Si tenemos en cuenta esos datos, los cuales ya hemos utilizado para hallar nuestra fórmula, y nos fijamos ahora en la humedad, en el porcentaje, vemos que cuando está sumergido vamos a obtener un valor en porcentaje aproximadamente del 100%. Esperamos un instante a que se estabilice la señal. Vemos que tiene que llegar a 420% el valor de humedad para que el porcentaje de humedad llegue al 100%. Está subiendo y llegó al 100%, ¿no? Entonces de esa manera estamos corroborando de que nuestro sensor funciona de manera exitosa. Bueno, espero que este video les haya gustado y se puedan suscribir a mi canal. Gracias.